Hablar de Brisa Alonso en el teatro en México y en las artes escénicas en México es hablar de, les voy a decir brevemente como el significado que tiene portar un vestuario que ella haya confeccionado, ideado. Para la compañía de teatro clásico Fénix Novohispano, cuando uno llega a esta compañía, te dicen, vas a portar un Brisa Alonso. Y cuando llega a tus manos la tela y los colores y lo vistes, es un honor tener puesto y llevar a escena una de sus confecciones. Sabemos que es, ahorita hablaré como de quién es Brisa Alonso, pero para mí era importante decirlo. Por eso, en este ciclo de conferencias era para nosotros importantísimo presentarla, porque, pues eso, en México es una de las creadoras más importantes hasta el día de hoy, no solamente en teatro de siglos de oro. Aquí vamos a hablar directamente. Su formación artística formal comenzó desde los 11 años como protagonista en el programa de televisión Rey Guilete en Canal 13. Paralelamente, ingresa a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Lima, dando un título como ejecutante de danza contemporánea. En el ámbito de la escena se especializó como diseñadora de vestuario y maquillaje escénico, a través de diversas técnicas de producción, diseño, alta costura, sastrería, maquillaje, dibujo, pintura, joyería e iluminación. Forma parte de Fénix Novohispano, dirigido por Francisco Hernández, donde su primer montaje en 1999, Las Preciosas Ridículas, es reconocida como sobresaliente, y otra de las producciones, Voces de Catedral, le dan pues formación y nombre. Pero es curadora de ajuares mexicas, indumentaria para un tlatoani, Museo del Pueblo de Guanajuato, en el 50º Festival Internacional de Cervantino en el 2022. Es la ganadora en 2021 por la ACPT para Mejor Diseñadora de Vestuario con Viena 19, La Sangre, dirigida por Víctor Weinstock. Ha recibido menciones como Mejor Vestuario en la Muestra Estatal de Teatro Poblano en 2002 con Yerba. Ganadora como Mejor Vestuario en Muestra Cultural Sistema Incorporado de la UNAM con Las Preciosas Ridículas en el 2007. Es nominada por la ACPT como Mejor Diseñadora de Vestuario por Jodidos y Hocicones mataron a los actores, de César Enríquez en 2019, y con El Sueño de la Mantarraya, dirigida por Alejandro Ainsle en 2015. Ha diseñado más de 80 montajes escénicos que van desde el teatro, la ópera, danza, circo y exposiciones de indumentaria. Sus estudios complementarios han enriquecido su formación y lenguaje visual. Curaduría y gestión de expresiones con Marcos Silva Barón. Guión cinematográfico con Michelle Rowe. Diseño de arte con Salvador Parra. Pintura con Luz María García en la Escuela Tamayo. Investigación, registro y réplicas de la indumentaria históricas en el Museo Nacional de Historia. Su trabajo como especialista en vestimenta de época fue convocado por el INAH para replicar la indumentaria de Morelos y Vicente Guerrero, exposición permanente en el Museo Regional de Guerrero. Actualmente es miembro de la SNCA, de la SACPC, y prepara su investigación
leer entre telas, la indumentaria antigua y su potencial historiográfico. Es socia de Escenia Ensamble AC. El amor por el escenario la mantiene pendiente siempre de renovar su formación como vestuarista, dada la creciente y cotidiana evaluación de la moda, así como evaluación del arte y los planteamientos escénicos. Así que esta gran señora está el día de hoy con nosotros para compartir, no solamente en México, también en España, mucho de su trabajo. Muchas gracias, Luisa. Un gusto, un placer, me siento honrada con tu presentación. Siempre has sido una de las actrices más nobles, más sensatas para vestir, ¿no? Una vestuarista agradece mucho el cómo porta el actor, cómo convierte su diseño, su creación en un personaje. Gracias. Pues agradezco al Museo Casa Risco por la invitación y al Fénix Novo Hispano, que el Fénix Novo Hispano pues, es una de mis casas con las que colaboro. Mi formación como vestuarista inició justamente con Francisco Hernández. Nuestras épocas principiantes en la creación escénica eran muchas sesiones de trabajos con libros, en la mesa de corte, estar experimentando trazos, historia, cómo podíamos llegar a representar, a volver a hacer esas prendas antiguas que no existen, que se han dejado de ver, que se conservan muy pocas, ¿no? En México, México es uno de los países que conserva muchísimo acervo en indumentaria antigua. En la mayor parte de ese acervo es una colección del Museo Nacional de Historia, que tiene miles de piezas, que algunas de ellas son vestuarios suntuosos de los más antiguos, siglo XVII, que no se pueden, por ejemplo, exponer, ¿no? Tienen que reposar 3 años para que puedan nuevamente exponerse en el museo, ¿no? Obviamente ese espíritu y esa curiosidad de lo antiguo, de no dejar perder, ha sido algo que ha sido fomentado mucho en esta compañía. Y que bueno, también obviamente me toca esas fibras de la parte escénica, de seguir creando arte a través ahora del vestuario, ¿no? De la vestimenta. Digamos que sigo siendo yo diría que una danzante, pero a través de materiales, de telas, de joyas, de otra manera, ¿no? En este caso, pues me complace mucho hablar de Don Juan Tenorio. El Don Juan Tenorio ha sido siempre una escenificación que ha tocado permanentemente cada año mi vida creativa. Arranco con esta frase del busto de Zorrilla, que me parece que tiene un significado importante en los elementos que me dan la forma de generar este vestuario, esta posibilidad, ¿no? ¿Me harías favor de leerlo? Claro que sí. Tú con tu... Dice: cae don Juan a los pies de doña Inés y mueren ambos. De sus bocas salen sus almas representadas en 2 brillantes llamas que se pierden en el espacio al son de la música. Esa me parece una imagen muy significativa, que inmediatamente la forma en la que se generan las ideas en mi cabeza, en cómo abordar un personaje, el hecho de que estas almas se conviertan en llamas, que salgan, a mí ya me empieza a la cabeza a fantasear en colores, en formas, en cómo poder recrear estos personajes a través de lo que ellos asumen como su presencia, como lo que portan, qué formas pueden tener los vestidos, los corsés, las flores de los brocados, qué símbolos hay expresivos con los colores y con las formas en el vestuario. Me parece una imagen literaria que evoca este significado de donde yo tomo partida para trabajar. Bueno, pues estamos hablando de
de que se celebran 180 años de la primera vez que se montó el Don Juan Tenorio de Zorrilla en México, ¿no? La obra se estrenó en España en 1844, posteriormente se presenta en México en 1845 ante Carlota y Maximiliano, ¿no? El montaje de Zorrilla. Hay más de 700 versiones, casi llegando a las 750 versiones de este montaje de Zorrilla. Y bueno, un elemento importante que se plasma en la escenificación es el elemento fantástico, ¿no? Lo sobrenatural, lo que llamamos la fantasmagoría teatral, que es un término que surgió en Alemania, Inglaterra, justo a finales del siglo XIX, y tiene que ver también con este periodo romántico, plasmar en la escena esta obsesión del ser humano por lo sobrenatural, ¿no? Por lo fantasmagórico, por generar estas imágenes, ¿no? Y la fantasmagoría teatral usaban ciertos recursos visuales, efectos especiales de esa época, ¿no? Que eran a través de lámparas, de luces, de proyectar ciertos elementos que causaban miedo. Incluso se llegaban a hacer ya presentaciones especiales de espiritismo y todo, y usaban estos recursos. Este es, digamos, que uno de los elementos que trata mucho el Tenorio, cómo representar las apariciones, los fantasmas, estos ambientes tenebrosos, ¿no? Hoy en día, obviamente, tenemos muchísimos recursos escénicos, escenográficos, en donde hay diversas formas de poder representar estos momentos tan dramáticos que son muy particular de Don Juan Tenorio, ¿no? Bueno, una de las ramas principales que se trabaja en este texto es el romanticismo, ¿no? En el romanticismo se trata, el tema principal es el amor, ¿no? Se suelen dar en ambientes más antiguos, por eso es que Zorrilla de alguna manera quiso retratar a su Tenorio en el siglo XVI, ¿no? Que es normalmente donde generalmente Fénix Novohispano hace sus montajes. Le llamamos ahora el Tenorio clásico, ¿no? Llevarlo hacia donde Zorrilla lo contextualizó, ¿no? La escenografía es muy importante en este tipo de montajes, crear esos ambientes y esas anécdotas con estos efectos visuales, ¿no? Está la mezcla de lo trágico y de lo cómico, ¿no? Que es una característica del Tenorio que si bien tiene momentos muy cómicos, puede tener también esa parte trágica que nos puede llevar a conmovernos, ¿no? Digamos que la finalidad es crear esta expectación, esta emoción en el espectador, salirnos de la cotidianidad, ¿no? De lo que normalmente vivimos, tener estos personajes en el sentido de que representan lo varonil, lo femenino, basados en esta idea del romanticismo, ¿no? El hombre siempre galante, educado, muy guapo, ¿no? Poderoso, adinerado, ¿no? La mujer sensible, inocente, ¿no? Que es justo como se retrata nuestra doña Inés, ¿no? Bueno, entonces aquí hay una serie de imágenes que hacen alusión al Tenorio. Está por un lado la escultura que está en Madrid, algunas fotos de montajes del siglo pasado, un boceto de Dalí. Una de las cosas importantes en México es que, bueno, dentro de todas estas versiones, principalmente en España, Luis Buñuel tuvo varias veces montajes entre 1920 y 1940, en donde incluso Dalí era parte de sus personajes, ¿no? Dalí llevó varias veces, interpretó, hizo diseño de escenografía y de vestuario para Don Juan Tenorio, y a él, en esta corriente, él le nombró su neomisticismo, ¿no? Porque no era propiamente lo que estaba acostumbrado a hacer, sino ya era como buscar una manera distinta
oportunidad de representar esta fantasmagoría en su vestimenta, ¿no? Y bueno, tenemos el gran ejemplo del maestro Gonzalo Correa, que es un romántico de toda la vida. Gonzalo Correa, desde los 19 años, representó al don Juan Tenorio. Fénix Novohispano le hizo un homenaje al maestro Correa. Y bueno, una de las grandes virtudes de mi profesión es que yo logré en algún momento trabajar con Correa. De Correas aprendí muchas cosas acerca específicamente de cómo debía ser el tenorio, ¿no? Cuántos galones tenía que llevar, cuántas sangraduras, si los bullones eran largos, si eran cortos, ¿no? Qué tipo de galones debíamos usar, ¿no? Porque él era muy estructurado en recrear ese vestuario particular que él consideraba que era el correcto para el tenorio, ¿no? Me tocó trabajar por lo menos en 4 montajes con él, haciendo algunas recreaciones con el maestro Correa y bueno, con él en sus montajes pasaron infinidad de actores, entre ellos Gonzalo Vega. Digamos que el contexto histórico en donde está planteado el montaje, el texto de Zorrilla, es hacia 1545, justo cuando estaba Carlos V en España, y que bueno, él era venía de Austria, de esta familia en donde la indumentaria era poderosísima, muchos de los recursos de la realeza se usaban en las prendas, ¿no? Teníamos tales bordados, pedrería, cosas incrustadas en los vestuarios que era excesivo, ¿no? Incluso cuando llegó a España ya como emperador, como Carlos V, marcó ciertas etiquetas y ciertos de los acuerdos que se hicieron en España es que únicamente la realeza podía usar cierto tipo de trajes, porque era muy costoso estar fabricando y era impagable vestir a tanta gente de esa manera. Entonces, solamente la nobleza y bajo ciertas circunstancias podía portar ese tipo de trajes, ¿no? A él se le debe esa etiqueta borgoña de la corte, ¿no? En donde todos debían de vestir a la usanza del negro. Y aquí viene algo muy importante, ¿no? Que es justo un periodo, el periodo del descubrimiento de América, en donde entraron en juego toda esta maravilla de compartir tanto pigmentos como textiles, cosas que venían de América para acá, que se las llevaron para allá. Y una de las cosas importantes en los textiles eran los pigmentos, ¿no? De ahí viene la famosa grana cochinilla, ¿no? ¿Quieres explicar? No, nada más. La famosa grana cochinilla, por nombrar uno de los grandes pigmentos, ¿no? Que eso vino a revolucionar la moda, vino a revolucionar la forma de tratar, de pigmentar y diversificar los colores que podían hacerse en los textiles, ¿no? También los algodones vienen de América. En estas épocas eran muy valoradas las prendas blancas, las camisas, las ropas interiores. Llegar al blanco era prácticamente imposible, tenía que pasar por muchos procesos que ahora para nosotros pues son como cosas muy cotidianas, ¿no? Tener esas prendas con esa blancura en contraste con lo blanco era de suma elegancia, ¿no? Entonces, este momento es un momento icónico, importante, de esta mezcla de estas culturas asiática, mesoamericana, europea, ¿no? Y se ve obviamente representada en el vestuario. Algo importante que considero que tiene México es que México se arraiga con una profundidad a sus tradiciones y a las tradiciones que también va adquiriendo, ¿no? Como en este caso es la tradición de representar a don Juan Tenorio cada año, ¿no? Si bien no es una tradición, en realidad sería una tradición relativamente nueva, que no tiene tanto tiempo,
México arraiga estas cosas. Afortunadamente aquí se conservan muchísimas condiciones de pueblos originarios, de materiales y de cosas que se siguen haciendo como hace 500 años, ¿no? Entonces es un territorio maravilloso en donde este tipo de cosas florecen y se transforman y México las adquiere, ¿no? Si bien tenemos aquí, por ejemplo, la descripción muy básica de lo que es la indumentaria masculina, México le agrega, ¿no? Le agrega el bordado, le agrega la flor, incluso lo vemos en la misma Talavera, ¿no? La Talavera y todos los azulejos que podemos ver en Andalucía, que es de donde vienen. Lo que vemos en México es de otro color, ¿no? Los de Andalucía son azules, amarillos, a lo mejor con algún vino. Y en México los vemos con flores fuchsias, con amarillos, con la semejanza de todo lo que tenemos aquí alrededor, esa vasta flora y fauna de la que se caracteriza nuestro país, nuestra cultura, que hay colores en todos los lugares. Por lo tanto, nuestra indumentaria en estas épocas en México debió haber sido mucho más colorida. Por lo tanto, en nuestros tenorios vamos a ver esta exaltación de lo que debió haber sido en esta época, lo vemos exaltado con los materiales, ¿no? No tenemos tan a la mano ya estas herramientas para bordar como se bordaba con hilo de plata, ¿no? Resultaría carísimo. Sí existen esos trajes. Gonzalo Correa conserva un traje muy antiguo, bordado, que dice que se usó una vez porque pesa tanto el traje que no lo podía portar mucho tiempo el actor, ¿no? Es de los pocos trajes que conserva, ¿no? Entonces, recrear estas prendas exactamente como pudieron haber sido podría ser costosísimo. Sin embargo, el ingenio mexicano del que no carecemos, pues es donde vienen estas corrientes en donde el traje de tenorio se estila que lleve galones, pedrerías, que lleve su capa, que lleve sus botas largas, los sombreros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, bueno, aquí es un ejemplo de parte del vestuario de Félix Novohispano y de algunas otras puestas en escena que he hecho, que tienen que ver con Don Juan, con Don Giovanni. Hay sus diferentes versiones de acuerdo a cómo me iba ese año. Francisco siempre me decía, bueno, me sigue diciendo, ¿cómo vas a hacer el traje este año? ¿Cómo va a ser Don Juan este año? Entonces, digo, Don Juan en algún año fue una subplumba o macel, y el otro año tuvo la manga de otra manera, los bullones diferentes, ¿no? Abajo la casaca roja es una casaca que es justo de Don Juan, pero de un Don Giovanni, de una ópera, ¿no? Y era otra interpretación, o sea, por interpretaciones miles, ¿no? Por formas muchas, ¿no? Afortunadamente se sigue conservando la tradición y cada vez hay más montajes de tenorio clásico que se están dando. Hace 2 años hubo una exposición del vestuario del tenorio en Michoacán, por ejemplo, ¿no? De un montaje que se vio solamente en Michoacán, ¿no? Y a mí me parece muy importante que todo ese trabajo y ese acervo se vea, se materialice, que la gente lo siga viendo tan cerca como lo puede ver tan lejos de un escenario, ¿no? O sea, el mantener esa semilla de lo que puede verse el siguiente año y de lo que implica llegar a ser estos trajes, ¿no? Bueno, aquí hay uno de los trajes que más me ha gustado, que es el de abajo, que lo tiene el maestro Ángel. Ahí no coincidimos el maestro Francisco y yo en los estilos, pero justamente lo que yo le comentaba a él es estaba yo en ese momento abordando otros estilos de composición de vestuario, de cosas más modernas, y se vale también de alguna manera tener una visión diferente o modernizar este tenorio. Hay puestas en escena
donde el tenor es completamente actual, ¿no? La ropa es actual, la ropa es moderna, ¿no? Y también es válido, porque finalmente estamos retratando a estos personajes, estamos cultivando esta fantasía del amor inalcanzable, de morir, de trascender a través del amor, ¿no? Que es pues, lo que siempre buscamos finalmente. Por ejemplo, en los trajes de mujeres hay muchísima más información acerca de la vestimenta de la nobleza, ¿no? Es como muy claro los nombres que vamos a encontrar en cada pieza, ¿no? Hay una característica que ha prevalecido siempre y sigue prevaleciendo, que es el hombre y la mujer se visten semejantes, pero tienen ciertas características diferentes. Aquí vemos un claro ejemplo de que el jubón también lo podía portar la mujer. ¿Por qué diferencia? Porque tenía un pico, tenía las mangas diferentes, pero finalmente era un jubón. De ahí viene ese término del jubonero. El jubonero es el que antecede al sastre, ¿no? Una especialidad de maestros juboneros, que son los que hacían los jubones, ¿no? Y bueno, el jubón se ha ido transformando hasta ahora ver el traje sastre. En el siglo XIX es muy claro cómo el traje sastre es muy parecido, casi igual al del hombre como al de la mujer, salvo en las faldas, en los polizones, ¿no? Pero pocas veces se sabe de cuál es o cómo se vestía la gente común y corriente, ¿no? Cómo trabajaban su vestimenta. Muchas de las veces, aquí hay algunas pinturas que hacen alusión a eso, ¿no? No teníamos pedrería, no podíamos tener bordados, y bueno, son prendas en donde la mujer siempre tenía que estar trabajando en casa, limpiando, lavando, cuidando a los hijos. ¿Cómo eran estas prendas? De eso hay muy poca información en pocas pinturas. Y es lo que a mí me resulta como creadora más interesante. Esa gran pregunta, ¿no? De cómo pudo haber sido, ¿no? Aquí hay algunas de las varias representaciones de prendas, en su mayoría de feminismo hispano, de cómo ha ido abordándose el vestuario en diferentes etapas. Hay cortes del siglo XVI, hay cortes del siglo XVIII, abajo está la imagen de una ópera del siglo XVI justo, que es Inglaterra, es en otro país, pero es muy similar en cómo se abordan los brocados, los terciopelos, que los terciopelos están en peligro de extinción. Bueno, y aquí pasamos un poco a la magia de los procesos, ¿no? Uno de las labores más importantes es, después de haber generado esta idea de cómo voy a reinterpretar Don Juan de este año, esa pregunta que siempre me hace el maestro Francisco, ¿cómo va a ser el Teloria este año? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque del diseño, plasmarlo, del diseño que está en un papel, en un dibujo, en una carpeta de referencias, ¿cómo lo ejecutamos? ¿Cómo logramos recrear estas prendas lo más apegado posible al cómo pudo haber sido? ¿Con qué materiales? ¿No? Aquí hay algunos ejemplos de que, bueno, es un proceso muy largo de aprendizaje de trazo-error, trazo-error, trazo-error. Algunos de los trajes más antiguos que tiene México en hispano, siempre le digo al maestro que por favor ya no los use, porque eran los primeros, ¿no? Él lo sigue haciendo, pero los primeros ensayos no siempre son los mejores, ¿no? Pero tienes que experimentar en alguien, tienes que experimentar en un cuerpo, ¿no? Entender las corporalidades, sobre todo las corporalidades mexicanas, las corporalidades de las mujeres y los hombres mexicanos, que pues, tenemos ciertas características que nos hacen más, pues, más robustos, con más carne, ¿no? Y eso hay que aprenderlo a trabajar. ¿Cómo logramos que estos pechos, estas carnes se vean planas? ¿Con qué entretelas? ¿De qué manera se trabajan los corsets? Porque una de las cosas maravillosas de estas épocas es que mientras menos curvas tuviera una mujer, era más estético, ¿no?
Hoy en día eso es impensable, obviamente, ¿no? Hoy en día tenemos mucho el respeto, y más yo como vestuarista, del respeto a la corporalidad del actor. Este es el actor que tengo, con este cuerpo, con este carácter, con este color de piel, y sobre él voy a trabajar. Yo voy a hacer que esta persona, independientemente de su corporalidad, se vea bien en escena, ¿no? Entonces ese es otro gran reto, transformar esta moda de esta época, hacerla verse bien, que en el escenario luzca correctamente con la iluminación, que los colores sean los correctos para la paleta de color que tenemos decidida en la escenografía, en la iluminación, y que sobre todo el actor porte este traje con toda naturalidad, como si fuese suyo, como si fuese parte de su, ¿no? Ahí es donde el vestuarista agradece mucho cuando el actor lo permite, ¿no? Y ahí hay unos ejemplos, por ejemplo, una prueba de vestuario de Giovanni, que se está trabajando justo la sisa en el punto perfecto para que deje salir la manga, para que el bullón y lo que sea la manga se vea correctamente. Hay otro ejemplo ahí de cómo se están trabajando las entretelas y los pespuntes para poder reforzar estos materiales y que tomen la forma deseada, ¿no? Que son los triángulos, ¿no? En esas épocas los jubones, tanto de hombres como mujeres, iban también embarellados, emballenados, ¿no? Ahora ya se transformó esa palabra, los hombres iban encorsetados también. Es algo que hoy en día es impensable, y no, porque está habiendo tendencias de moda nuevas en donde ya hay corsets o chalecos encorsetados para los hombres, y que hoy en día los hombres pueden usar falda. A mí me ha tocado hacerle a varios conocidos faldas, y está bien, ¿no? ¿Qué piensas, Abel? No, bueno, yo quería un poco preguntarte cuando decías de las telas con Francisco. En algún momento me tocó que decías, en este momento podemos usar telas españolas. Son las últimas que tengo porque Brisa compraba, bueno, siempre me imagino, telas pues donde se encuentra el material, ¿no? Pensemos que son vestidos pesadísimos, ¿no? Para nosotras es maravilloso, pero te lo quitas y dices, ay, ya se fue. Pero es tan bonito tenerlo puesto. En verdad es tan bonito, sí te transporta a otras cosas, pero yo me acuerdo que decías, estas son las últimas. Y yo decía, ay, pero ¿por qué? Ya no se estaban fabricando al parecer en México, pero ya tampoco en España. Pues está habiendo una pérdida muy fuerte de esta fabricación de los brocados y los terciopelos, de estas telas maravillosas bordadas, casi no las hay. El mercado ha cambiado mucho y ahora tenemos una producción masiva de lo chino, del hindú, y no necesariamente es malo, pero va a la tendencia al consumo excesivo de la moda. Entonces se van a producir, en vez de hacer terciopelos bordados, se harán 5 versiones y se harán 8,000 versiones de satín estrecho, que es de las blusitas, pues esto, un satín estrecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que va dictando la moda, es el consumo. La ropa ahora es el consumo masivo. Hoy en día se ve más aquí en México. Cada que puedo traigo de algún lugar material, por supuesto, siempre que voy a los lugares estoy visitando tanto tiendas como mercerías, como el chacharismo, ¿no? Le llamamos, ¿no? ¡Ay, esto me gustó para hacer un collar o un no sé qué! Y así tengo el taller lleno de estas cosas que son tesoros, y así hay materiales que todavía no han cobrado vida o no han llegado al montaje o al actor correcto, ¿no? Eso pasa mucho. Eso que estás diciendo de este brocado, de esa serie de brocados que traje de España en su momento y que casi no había, si aquí no hay, no creamos que ahí hay mucho.
También hay algunas cosas, pero no siempre, o están muy concentradas en las casas de alta costura, ¿no? No están al comercio. En España ya no va casi al sastre, modistas se han extinguido. Hay una calle llena en Madrid de modistas donde estaban las mercerías, las tiendas de telas, como podemos hoy pensar en Venustiano Carranza, ¿no? Donde están las casas de telas que a nosotros nos ha pasado aquí, al maestro Francisco y a mí, que antes íbamos a una tienda maravillosa que traía todos los brocados y las cosas muy particulares de Europa, de Francia, de París, de Madrid sobre todo, y esa casa ya no existe, y ahí nos concentramos, íbamos a comer y regresamos, ¿no? Y ya eran las bolsas gigantes del material. Hoy en día eso ya no se adquiere aquí, entonces ya obviamente uno tiene que ir buscando las maneras de adaptar esos trajes, ¿no? Aquí hay ese ejemplo del corset que se está texturizando, el café, tiene un brocado que está rebordado, o sea, nos ha tocado rebordar telas para que parezcan brocados bordados porque ya no existen, ¿no? Obviamente eso es también muy costoso, pero la mayoría de las veces algunas producciones podemos permitirnos ciertas cosas, ¿no? Es que justo uno piensa en Brisa Alonso, va a ser caro, muy caro. ¿Por qué? Porque necesita materiales específicos y la hechura es específica también. Pero le da todo, o sea, en realidad es que Fénix Novo Hispano tiene también el nombre que tiene por lo que implica la vestimenta que has creado. Muchas gracias. Sí, y hay de sus todos, ¿no? Sí. Desde ciertos rasgos hasta otros. Por eso es que también de pronto ver los montajes últimos que pueden tener esto, que comentaba que hay trajes del siglo XVIII y XVI, ¿no? Que si tú me preguntas, ese traje morado, ¿para qué obra fue? En este momento a lo mejor no lo recuerdo, porque han sido tantas las cosas que se han producido y que se han experimentado, que se van quedando, ¿no? El traje de la chica que está abajo, que es uno de los segundos trajes de las segundas versiones de Voces de Catedral. Voces de Catedral, algo, fue un montaje muy particular en donde ahí no había el qué vas a diseñar o qué te imaginas, no, aquí está la pintura y quiero este traje igual, que es lo que solicitaba el presbítero en ese momento que estaba el padre José de Jesús, que además es una historia, tiene un doctorado en historia del arte, es una muy culta, entonces, o sea, no es lo que vas a interpretar tú, quiero este traje con esta pintura. Y como yo le decía a Frank también cuando lo conocí, sí, claro que lo puedo hacer. Pues eran horas y horas de trabajo encerrada en un taller, experimentando hasta dejarlo lo más parecido. Y con eso, yo sé que estamos hablando de Don Juan Tenorio, pero en los últimos años, mucho del trabajo creativo de Brisa, que también va de la mano con la investigación, yo te quiero preguntar, profesor de Metiche, sobre los ajuares mexicas, indumentaria para un platón. ¿Nos puedes platicar? Sí, claro. Pues obviamente en estas andanzas de la búsqueda de lo antiguo, de qué es lo más fehaciente, cómo puede un diseñador, un sastre, una modista, un vestuarista recrear algo, de dónde me agarro, de dónde me sujeto. Hoy en día entramos, ponemos la palabra jugón y salen millones de imágenes de Pinterest, ¿no? ¿De dónde? ¿Quién sabe, no? ¿Cuál es la fuente? Pues ahí se ve el traje, ¿no? Pero antes no. Entonces, ¿cómo podía yo recrear eso? Esa gran pregunta me llevó a esos momentos en donde todo artista que nos quedamos sin trabajo y que decimos, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O qué director me va a llamar, o qué ópera me van a asignar. Pues no hay nada, ¿no? Entonces,
esa pregunta me llevó a generar todo un proyecto de investigación que abarcara todas estas etapas. Yo lo inicié en el siglo XVI, que es lo que más dominaba, el XVI-XVII, y le nombré Leer entre telas. ¿Por qué entre tela? ¿Tú sabes lo que es una entretela? Pienso en lo que está debajo de, ¿no? El fondo. Ajá, sí, está entre las telas, ¿no? La entretela es un término sartorial de esa tela maravillosa que lleva puntadas muy particulares, especialmente la sastrería, y lo que le da forma al traje es la entretela. Esos cortes que uno dice, es que yo me pongo el saco y ya estoy, ¿no? O ya me siento, o me queda perfecto. Y nos cura, ¿no? Nos cura las formas, nos alinea el cuerpo, ¿no? Hay quien dice, es que los trajes hasta me alinean los chakras. Posiblemente sí, ¿no? Esa magia que está debajo del saco, del casimir, es la entretela. Entonces, de ahí surge este nombre, Leer entre telas, y bueno, es una investigación ya más a profundidad. Pero justo en ese momento me ofrecieron a mí un proyecto prehispánico, una ópera prehispánica, la primera ópera en náhuatl que se escribió aquí en México, hecha por el maestro Samuel Maínez. Y la consigna fue, la vestimenta tiene que ser apegada lo más posible al contexto histórico, al momento previo de la caída de Tenochtitlan, 1531, cómo se vestían los mexicas. Entonces, nuevamente ahí fue, no, pues claro, ¿cómo hacerlo? Entonces, ese proceso me llevó justo en pandemia, esos lapsos de que todo el mundo no tenía trabajo, pues yo me clavé en las aguas de Tenochtitlan, en una investigación muy profunda, y de ahí fue que después me dieron por esa investigación Sistema Nacional de Creadores para llevarla a cabo, y la primera exposición derivada es a Juárez Mexicas, indumentaria para un tlatoani, que justo es ese momento previo cómo se podía haber vestido un tlatoani, y lo más importante de toda esta investigación, que fue acompañada con otros compañeros historiadores, Marco Silva Barón, Mónica Álvarez, Gastón Llanes, que se iban a las comunidades conmigo, documentamos. Todo eso fue un proceso en el que se hizo Tlahuatzin, y después se generó esta exposición para que viajara por el país. No se ha logrado del todo, pero bueno, ahí está el anuncio, está disponible en la exposición. Pero es representar esa indumentaria que no hemos vuelto a ver en más de 500 años, y además realizada lo más apegado al contexto, es decir, la mano de obra originaria de Oaxaca, de Chiapas y de Michoacán colaboró en los textiles y en los bordados. Entonces tenemos prendas que no están inventadas por mí, que están apegadas a una gran conciencia histórica, y que están realizadas lo más parecido a como se pudieron hacer en esa época. Tenemos materiales en telar de cintura, en su mayoría, bordados a mano. La tilma de tlatoani se llevó 6 meses bordados en una comunidad en Calcuc, Chiapas, que fuimos a buscar, y que tiene uno que subir caminando algunas horas en el cerro para llegar a esas comunidades, ¿no? Esa es la exposición que estuvo en el Cervantino. Estuvo en el Cervantino. Obviamente, el siguiente periodo que vamos a abordar es ¿qué pasó después? Cayó Tenochtitlan, se instaló la Nueva España. ¿Qué pasó en el indumentaria? Y ese es el siguiente temario, es un proyecto obviamente más ambicioso, porque recrear eso como se hacía aquí. Sí, lo acababas de decir, ¿no? Ya con la nao de China y cómo van llegando, llegaban las telas, y de aquí se iban para que las bordaran y regresaban, y después, o sea, era un ir y venir de telas. Y obviamente que la moda en México, como comentábamos el ejemplo de los azulejos, ¿no? Andaluces,
los jubones, las faldas, todo era ya incorporado y manejado con la flor mexicana, con el color, ¿no? Con toda esta belleza. Uno de los ejemplos es mucha indumentaria que tenemos tradicional en México, tiene que ver con ese periodo virreinal, ¿no? Estas faldas chapanecas, oaxacas, bueno, Oaxaca, la tehuana, tiene mucha esta cosmogonía en el tejido del bordado asiático y europeo. Espero no me mate nadie, pero así es, ¿no? Antiguamente las mujeres no vestían con huipiles bordados, ¿no? La mujer era muy parca para vestir, muy alineada. Si había alguna flor o algo, y eran para mujeres de otro tipo, ¿no? Las que se adornaban, ¿no? Y generalmente la mujer aquí en la cuenca no usaba huipil, ¿no? Salvo las de alto rango. Y había también una norma muy estricta. Finalmente la indumentaria siempre va a dictar a través de la ropa normas de etiqueta, ¿no? Formas, y eso sigue prevaleciendo actualmente, ¿no? Si nosotros vamos al centro, vemos a la gente vestida con sudaderas, con jeans, y de pronto si en el centro viéramos una tehuana caminando en medio, volveríamos inmediatamente a ver, porque diríamos, no corresponde a lo que debiera de, ¿no? O en las bodas, las damas de honor, que eso se estila mucho ahora, ¿no? Y es algo de apenas 20 años, van vestidas o del mismo color o de una forma. Vamos, es un pecado hoy en día que yo me vista de blanco y vaya a un boda. Es impensable, eso es una etiqueta también. Es impensable, es una falta de respeto para la novia, ¿no? Y así tenemos cantidad de formas que no son permitidas, ¿no? O que marcan quiénes somos, nuestro extracto social, nuestra cultura, nuestro todo, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos en esta gran urbe a nuestras indígenas en los semáforos, ¿no? Haciendo hasta malabares? Hay unas señoras que he seguido encuentro que son justo de estas áreas donde me rodaban los textiles, y las reconoce uno inmediatamente por la textura, por la indumentaria, por el pin. ¿Cómo lidias con los actores y el uso que le dan a tu vestuario? Pues, finalmente es suyo, ¿no? Digo, cuando más joven sí, no lo dejes así porque me lo vas a robar. Estuve tantas horas planchándolo, ¿no? Y en esas épocas en donde yo cortaba, yo cosía, yo compraba, y además llegaba a las funciones de tenis y me tocaba a veces peinar y maquillar a las actrices. A ti no te tocó, pero me tocaba maquillar, vestirlas, o me iba de gira con ellos, todo, hacer todo, ¿no? Finalmente el lidiar con el artista es parte de lo hermoso de esta profesión. Hay sus distintos tipos, sus versiones, ¿no? Yo siempre digo que el actor nunca es igual que el cantante jamás va a ser igual que el bailarín no es igual que el músico, los músicos, ¿no? Son posiblemente los más quisquillosos, ¿no? Quizá por la forma en la que se conducen, cuentan sus mecanismos mentales, no lo sé. El cantante es un artista muy delicado. El cantante le pasa algo en ese día, alguien le pita en el tráfico, o le dices, ese peinado no se te ve bien, y en ese momento se le cae toda su autoestima y se le va la voz. Tan frágil, además, ¿no? Tan Claro. frágil la voz. El actor es más guerrero, ¿no? Cuando el actor puedes tener una relación siempre más cercana. Y yo, después de que salí de la danza, me cobijé muy bien en el teatro, ¿no? O sea, los amigos que no tenía en la danza los tenía en el teatro, ¿no? Y con el actor es distinta también la forma de trabajar, ¿no? Pero es parte de todo lo que te vas encontrando, ¿no? Esa magia
y de la diversidad de personalidades y artistas que tiene México. Y bueno, yo quería ahorita, pensando en ustedes, si tienen alguna pregunta, porque si no yo me sigo preguntando. Yo me sigo preguntando porque la verdad sí tengo muchas preguntas. Entonces, si alguien de ustedes, alguien de los espectadores... Más que una pregunta, de verdad lleva... Siempre se me apagan las luces. La cuestión del vestuario también es un arte. También es un arte porque definitivamente, en especial, un diseño, una creación brisa transforma a la persona. ¿Sí? Este manejo de la antropometría para saber qué le queda, qué le va a hacer que se disimule cierta parte que no le ayuda en el cuerpo, ¿verdad? Que le puede meter el pie estéticamente, es todo un arte. Pero mi pregunta, ¿cuándo se vuelve a exponer Tlatoanis? De verdad, yo seguí estuve casi correteando a la maestra, acosándola para saber cuándo se iba a presentar y cuándo se presentó no podía. Pues esperemos que nuestra Secretaría de Cultura, Claudia, le dé apertura a ese espacio, porque finalmente fue una exposición pagada por el Estado, financiada por la investigación que pagó la Secretaría de Cultura. No se pudo traer a México el año pasado, justo el cambio de gobierno y el cambio administrativo de los recintos de los museos fue muy difícil y desistimos de intentar programarla porque no había forma. Esperamos que este año, no, el próximo se logre traer. Ojalá, y mil felicidades, de verdad, resplandece su luz y, bueno, no son guayabazos, de verdad. Es fascinante el toque que le da un vestuario, o sea, el trabajo del maestro Francisco es extraordinario, o sea, han hecho una unión que de verdad maravillosa. Felicidades a los dos. Gracias. Yo sí tengo una pregunta. Con respecto a los vestuarios, tanto tiempo, tanta dedicación, tanta investigación, ahora estamos, no de moda, pero un poquito estamos viendo la sustentabilidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿ustedes llegan a tener este caso de modificar el mismo vestuario para otra persona o nada más se queda para un solo personaje? Bueno, Félix Novohispano es especialmente sustentable en su vestuario. Hace que las actrices se adapten al vestuario, la mayoría de las veces. Sí nos ha tocado, no se usa tanto porque digamos que la maravilla del estreno, de un montaje y del glamour, ahora tal director va a hacer esta interpretación del texto y va a montar tal cosa con esta corriente, y ahí se quedó, ¿no? Es más difícil. Félix Novohispano justo es de las pocas compañías que tiene un acervo de vestuario y que normalmente lo está reciclando constantemente, ¿no? Como también lo puede tener la Compañía Nacional de Ópera, la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Que a veces van reciclando ese vestuario. Sí nos ha tocado convertirlo en algún otro, pero son muy pocas veces. Un poco el impulso es crear nuevas formas, observaciones o nuevas maneras de reinterpretar, como en este caso el Tenorio, ¿no? Esa pregunta de ¿cómo va a ser el Tenorio de este año? Pero hay algo maravilloso del vestuario, cuando es un vestuario que está bien pensado, bien hecho, sobre todo para estas compañías que lo usan mucho. Un vestuario tiene una caducidad de más de 100 funciones, 100 puestas. Estamos hablando que no son 100 puestas de algo que me voy a la calle ya. Son vestuarios que tienen que soportar el movimiento, el sudor, la efusión del actor, ¿no? Que el actor, yo siempre les digo a las gentes que acompañan el taller, esta costura no sirve.
en el primer ensayo te la va a romper fulanito. No, pero ¿cómo me la va a romper? Está bien cocido. Ok, y muchas veces parte de la enseñanza es, llévalo así al primer ensayo. Y en el primer ensayo, fulanito, ¡tras! Se lo puso, yo no sé qué le hacen a la ropa. No lo sé. Pero yo creo que es la fuerza que trae, ¿no? Pues en realidad es que nos tenemos que cambiar a veces en 30 segundos. La dama que está sentada de repente se tira al piso y con esa tranquilidad que se tira se levanta. Entonces, sí, el vestuario no es una ropa común y corriente que uno usa todos los días. El vestuario sí necesita tener una hechura que implica, me imagino, no sé cuántos refuerzos debe de tener eso, porque soporta el piso, las armas, el movimiento, el sudor, ya lo dijo, el polvo, porque además con las telas que están hechos no se pueden lavar los vestuarios, tienen que ir a tintorería, sabemos que eso es muy caro, no se le puede poner cualquier, o sea, no puedo llegar yo con mi perfume y hacer, no, porque también la tela se afecta, es decir, sí tiene todo sí es portar un Brisa Alonso, porque no cualquier compañía tiene el honor de portarlos, sí implica muchas cosas, sí lo implica. Y es parte del trabajo del actor también, ¿no? Entonces ahí es donde podemos considerar que el vestuario muchas de las veces es sustentable, tiene capacidad de usarse 100 veces, a veces regresa al taller, se cambian cierres, se refuerzan costuras, ciertos elementos se cambian, se renuevan, se revitalizan y vuelves. Yo calculo que quizá Fénix o Hispano es de las compañías que tienen vestuario más antiguo. Yo llevo 24 años de trayectoria y el primer montaje fue con Fénix o Hispano. Entonces, ¿cuántas funciones habrá dado él? Ese traje azul ha recorrido todas las obras. Sí, y también todos los cuerpos. Todos los cuerpos. Sí. Y que bueno, están hechos para un cuerpo mexicano. Sí. Para la persona que se hizo en ese momento, era una niña niña es por decir femenino, ¿no? Con bastante busto, y que la estructura del traje oprimía el busto de tal manera que lo hacía concordante con la forma de esa época. No, y de hecho tienes aquí otra foto donde está Jessica Gámez portándolo en este año para eso. Ajá, ahí está. Sí, Jessica Gámez con esa forma particular del cuerpo femenino mexicano, esa forma así hermosa que tenemos las mexicanas, aquí esta también. Sí. Sí. Bueno, también los actores dicen que no, para ser actor también hay que parecerlo. Claro. En este caso, con el vestuario de los 3 tenorios que yo he visto, los Juanes, los 3 Don Juanes que yo he visto, más otros de Fénix, ahí está abajo Ángel, más otros que los he visto en fotografía. Cada Don Juan tiene 2 vestuarios en la obra, pero cuando vemos a estos Don Juanes con el vestuario que confeccionó y realizó Brisa Alonso, son el Don Juan. Claro, ellos tienen que cumplir ciertos requisitos, a lo mejor bajar más de peso, etcétera, ¿no? Una obligación del actor dependiendo la obra y tu personaje. Para poder entrar en esos trajes que realizó Brisa Alonso. Y en cuanto ves a los actores en los ensayos generales que se cambian y les queda perfectamente bien, dices, ese es Don Juan. Claro. Porque el traje también hace al personaje. Por supuesto, el actor trabaja, investiga, ensaya. Pero el vestuario también lo hace Don Juan, lo hace parecer Don Juan. Y eso ha pasado mucho con estos Don Juanes que han pasado por el Tenorio de Fénix o Hispano.
Igual los vestuarios. Creo que a muchos de nosotros que tenemos muchos años en el teatro, pocas veces llegamos a una compañía y ves la calidad de la confección de las telas y el apego histórico del vestuario de Fénix y de Brisa Alonso. Pero yo sí creo que estos vestuarios de Brisa en la compañía teatral hacen también, colaboran en hacer y a formar a los personajes. Muchas gracias. Pues tiene que ver con el estudio de las formas, de las estructuras, de lo que hablamos de los jugones, conservar esta forma triangular. Si bien no tenemos en Fénix Nuevo Hispano jugones embarillados, pero sí tienen entretelas especiales. Porque si embarilla un actor, posiblemente se desmaye. Sí. No creo que se desmaye, pero le va a ser difícil, mucho más difícil de lo que ya de por sí es. Y más que el Tenorio, tiene un trabajo corporal muy fuerte, ¿no? Con las espadas y todo. Ellos tienen que sentirse cómodos, pero verse bien, ¿no? Ese traje, el rojo, justo puse esta foto porque Javier Sistos en algún momento fue uno de nuestros Don Juanes Tenoyos. Y yo recuerdo que cuando yo lo vi a él con este traje, me quedó esta sensación así de, es Don Juan, ¿no? Esta idea que tenemos de la tradición de quién va a ser Don Juan este año, ¿no? Siempre buscamos ese hombre ideal mexicano, sobre todo, ¿no? Nuestro Don Juan debiera ser moreno, ¿no? Y bueno, Sixtos tenía una gran interpretación para ello. Y ese traje en particular tiene una lectura interesante, ¿no? Y aquí lo trae Ángel, y la lectura que le da Ángel es diferente también. Es otro cuerpo. Sí, lo es. Pues, ¿alguien más? ¿Alguien más? Brisa, vuelvo a decir, en Fénix Nuevo Hispano es un honor que seas parte creativa del equipo, que te tenemos cada vez más lejos porque cada vez estás más ocupada, pero esperemos que pronto podamos ver esta exposición, ¿no? Que todos ansiamos ver porque decíamos no nos da tiempo de llegar a Guanajuato, pero ojalá, o sea, que esto sea un llamado también, un llamado a Valladolid, a España, a todos, o sea, aquí en México, para que esta investigación y todo este trabajo que no solamente queda en Brisa, sino son manos y manos y manos que tuvieron la posibilidad de estar contigo, pues sea apreciado por más gente, ¿no? Pues ya es la mano originaria, ¿no? La mano mexicana. Están implícitos más de 30 artesanos, en su mayoría mujeres, más todos el equipo que me acompaña, más de 15 personas, ¿no? Como en cada montaje, ¿no? En cada obra en particular, en cada proceso, en cada vestuario, son cientos de manos trabajando, bordando, haciendo, entretelando, montadas, la gente que ha trabajado conmigo, que me ha acompañado en ciclos de aprendizaje, sabe de antemano todo lo que implica llegar a, cuando se integran gentes a trabajar conmigo, dicen, no, yo sé coser todo, sé pegar cierres, sé pegar botón, ok, bien. Y lo primero que le pongo a una persona cuando entra al taller es un corset. Vas a hacer el A, el B y el C. Y no pasen del A. ¿Por qué? No por falta de capacidad, porque México tiene, si algo tiene, es talento en la manufactura y la artesanía. Porque son esos procesos que no existen y que no se conocen, se han perdido, ¿no? Pasan de mano, de mano en mano. De maestro. Y son adaptaciones entre la sastrería y la alta costura para lograr tener esos trajes que hay muchos que de Fénix Nuevo Hispano que son años ya los que tienen años y están vivos.
todavía mucho que dar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Casa Museo Risco por la invitación, gracias al Penismo Hispano, a mi casa, a Francisco, a Nelly, querida hermosa, muchas gracias. Así es, muchas gracias, Lisa.